Bueno, es un placer tener con nosotros hoy a Cristóbal Quiñinao. Cristóbal obtuvo su grado, su pregrado, su licenciatura y el título en la Universidad de Chile. Sí. Y un magíster y un doctorado en Francia, eh, desde entonces Cristóbal vino a Chile otra vez, se volvió a Chile, fue profesor en la Universidad de O'Higgins y hace poco se unió a la Facultad de Ciencias Biológicas porque trabaja en biomatemáticas, es matemático, básicamente, trabaja más que todo en matemáticas. Entonces, bueno, es nuestro colega hoy y trabaja mucho en lo que nos va a hablar hoy. Entonces no voy a dar detalles porque nos va a hablar de eso precisamente hoy. Bueno, entonces demos un aplauso, por favor, de bienvenida. Sí, gracias por la invitación de poder venir a pues, algunos de mis trabajos. O sea, hay un trabajo en particular que a mí me interesa mostrarlo porque es lo último que hemos logrado ya finalizar, pero que aún, después de mucho trabajo del grupo, que igual es abundante, aún siguen habiendo preguntas abiertas que son bien difíciles de abordar. Entonces, en un inicio queríamos ir hacia un lado con esta idea y con el proyecto en el cual estábamos inmersos, y nos dimos cuenta a medida que iba pasando el tiempo que ni siquiera nosotros entendíamos bien cuáles eran las herramientas que teníamos que usar, así que tuvimos que un poco acotar los intereses, pero aún así entendiendo hacia dónde estábamos. Y voy a hablar un poco, voy a mostrarles un poco para explicar cada una de las palabras, pero está situado en una teoría, un poco de background, una teoría en ecología. No, yo trabajo básicamente en modelos de neurociencia y modelos de ecología. Así que, y esto está basado en una teoría de ecología que es bien potente, que habla de la teoría de neutralidad, de que las especies de alguna forma se comportan de manera neutral bajo cierta hipótesis. ¿Y qué significa eso? Significa que las tasas de muerte, nacimiento e inmigración son relativamente similares, son indistinguibles. O sea, en otras palabras, que el fitness que tenemos y que el que observamos después de toda esta cadena evolutiva que nos llevó a estar en el día de hoy, hace que todos de alguna forma sean distinguibles como especies, y de alguna forma si una desaparece hay otra que va a ocupar ese lugar de manera natural y no vamos a tener una gran, porque están llegando ya a una cierta especie de equilibrio donde no hay una ventaja en realidad entre uno y otro. Y se conecta súper bien con lo que dice la teoría de la reina roja, que no sé si la conocen, la teoría biológica, que está basada, bueno, el nombre viene de Alicia en el País de las Maravillas, que la reina roja tenía a todos sus individuos corriendo en una cinta que se movía con ella, entonces todos tenían que correr para mantenerse en el mismo lugar. Entonces, dentro del punto de vista de la evolución genética, dice que los individuos están mutando para mantenerse vivos en el día de hoy, no es que logren ventajas comparativas. Ya hay tanta presión por todos los que están coexistiendo que yo no logro nuevas ventajas comparativas, sino que todo lo que logro con mis mutaciones genéticas es poder mantenerme en el lugar. Entonces, van un poco de la mano. Es una teoría que ya lleva varios años, pero que sigue siendo revisitada, 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 y que hay gente de la ecología que la acepta y hay otros que son bien contrarios, entonces como controversial de alguna forma. Eh, Nosotros nos interesamos en esto y voy a mostrar por qué eso conecta súper bien con algunas de las cosas que yo hago, y esa es como la idea. Eh, entonces eso es lo que cuando hablo de neutralidad y en el título, el principio de neutralidad se refiere a eso, se refiere al hecho de que si mueren, las tasas de muerte son, básicamente en este cuadradito, son la misma para cada uno de las especies, entonces me da lo mismo que muere y las tasas de nacimiento y migración también, entonces básicamente no sé quién muere, me da lo mismo porque todos son equivalentes de alguna forma y el que aparece también es equivalente, entonces en el equilibrio no voy a ver una distribución que ya está estacionaria. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queremos hacer y queremos hacerlo para un modelo básico que es el modelo del replicador. Y el modelo del replicador intenta mostrar qué es lo que pasó al inicio de la vida, cuando todavía no habían células. ¿Sí? Entonces, al inicio de la vida habían entidades que eran, que de alguna forma eran self-replicating, que podían hacer copias de sí mismas. Pero cuando uno ve el tamaño del ADN o la complejidad que se logra con algo que no llega a ser una célula, aunque sea invariante o covariante, no es capaz de tener toda la variabilidad para poder hacer este origen de la vida. Entonces lo que se supone, lo que se teoriza, es que de alguna forma estas entidades chiquititas de cadenas de ADN pequeñitas se empezaron a conectar con otras para hacer redes de interacción entre sí. Y estas redes de interacción entre sí fueron las que después dan pie a la vida como la conocemos a día de hoy.
Entonces, evidentemente, este es un modelo, esta es una idea que es imposible retrotraernos para hacerlo porque es al inicio de la vida en el planeta. Entonces, aquí la matemática tiene mucho que decirle a los biólogos. Sí, esta es una forma de poder mirar este problema, de poder hacer experimentos que no es posible hacerlo en la realidad. Y se ha aplicado a muchos otros sistemas, así que es una idea y un modelo bien evidente. Y a ustedes, sobre todo los que trabajan en optimización, este modelo va a ser como, ay, sí, muy bien, pero creo. Que es la ecuación del replicador. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo la idea de neutralidad conecta en este tipo de modelos y cómo puedo conectar diferentes entidades mínimas para poder generar patrones que después son los que yo observo en el día de hoy. O sea, cómo se conectan estas dos ideas generales. ¿Ya? Entonces eso es como el background y el contexto de lo que estoy trabajando. Y el modelo básico de donde partimos, el modelo del replicador. El modelo del replicador nos dice que yo estoy trabajando en el simplex. O sea, estoy trabajando, si estoy en 3 dimensiones, estoy trabajando en este triangulito. Y tengo una dinámica. ¿Triángulo en el tetra? No, solo en la cara. Solo una Solo cara en la superficie, siempre es d-1 dimensional. O sea, ya. estoy hablando del d-1 dimensional. Que todas las variables son positivas y suman 1. O sea, básicamente, si yo estoy pensando en proporciones o probabilidad, esa es la lógica que estoy haciendo. Si tengo muchos individuos que están jugando algún juego, es cuál es la proporción de los individuos que estoy utilizando cada una de las estrategias. Y suman 1. Entonces, por eso vienen acá. Y obedecen una ecuación diferencial bien sencilla que me dice la evolución de un individuo es x, este es un vector, este es el producto de Hadamard. Entonces estoy diciendo entry-wise, el primero por el primero, el segundo por el segundo, y este de alguna forma, si yo veo este modelo, es como me dice, ya, este es como un exponencial con este exponente. Como el exponencial que crece con el exponente que está acá, sería xy por algún valor. Entonces, uno lo ve acá, y A cuando A es una matriz constante, es lo que uno conoce una matriz de Peirce. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tengo una matriz de D por D, real, y que nos dice las proporciones de individuos que están jugando un juego entre dos individuos. Entonces, cada una de las filas de la matriz tiene solo una entrada en la diagonal y una entrada en la off diagonal. Entonces, esos dos individuos están jugando, los dos están tomando una estrategia, y la matriz está diciendo cuánto gano o pierdo por tomar esa estrategia versus un contendiente que está utilizando la otra. Entonces la diagonal me dice cuánto gano yo versus el que, si yo estoy jugando con Anastasio tomó otra estrategia, es como la comparación entre cuánto gano yo en un juego en el cual tú estás jugando la estrategia y viceversa. Entonces, es una matriz que tiene números en la diagonal y un numerito por cada fila en la off diagonal. Perdona, Cristóbal. ¿Sí? Pregunta bien básica, Sí, ¿no? sí. No sé si puede entender. ¿Qué es lo que representa cada coordenada de tu vector? Eso, la coordenada son estos aquí. Entonces, es la proporción de gente que está jugando, en este contexto sería la proporción de gente que está jugando en este eje. El estrategia. Entonces, está el payoff es cuánto gana cada uno que juega la estrategia ahí versus uno que juega la estrategia. Una pregunta súper quisquillosa. Cuando te devuelves, dijiste que usaste el producto de Hammer, pero eso es un producto punto ahí más. Es no. para escribirlo como vector. Ya. Es que el X es un vector con donde tiene todas las Pero no, proporciones. no es producto punto, no es producto. No, es un producto de 1 a 1. Entonces, efectivamente, si lo ves así, te das cuenta que esto es como el exponente de un modelo exponencial, si lo ves como una ecuación. Ya, entonces, este término, si se fijan, sin el menos, de hecho, el x por a de x es el payoff que tienen de ir jugando. Entonces, una compilación de un vector de los payoffs que tiene cada una de las estrategias, en cómo se está jugando este juego, y lo pondero por x. Entonces, y x son las proporciones de los juegos, entonces el promedio de la ganancia al final del payoff total del sistema, ¿cierto? Entonces, si yo veo acá, lo que me está diciendo es, un individuo va a crecer siempre y cuando la estrategia que está jugando es mayor que la estrategia promedio, y en otro caso es menor. Entonces, por eso de alguna forma se van a un punto estacionario en el intermedio cuando no tengo ruido. Entonces, es un clásico juego de par a par, pero lo estoy haciendo continuo, lo estoy haciendo en todos los instantes del día. Lo cual hace sentido si vamos a esta noción de evolución de alguna forma, porque el payoff lo puedo ver de alguna forma como el fitness, como cuán adecuado estoy al ambiente. Entonces, cuál es la estrategia de fitness, cuál es mi respuesta frente al ambiente versus otro individuo que está en este mismo ambiente y estamos compitiendo por recursos. De ahí es donde uno lo puede interpretar. ¿Ok? Esto es simplemente el setting. Ahora, este modelo no necesariamente tiene que ser una matriz. Yo puedo tomar una función general que dependa de x, y en ese caso va a aparecer este sistema que es la primera generalización de la dinámica del replicador.
Y que nosotros introducimos esta noción porque después va a ser cómodo. Es como decir, estoy proyectando sobre el tangent bundle de la función para que efectivamente no tenga que ir y para que no me saque del triangulito, ¿cierto? Quiero que la proyección de la dinámica me mantenga en este submanifold y que no me mande hacia afuera porque ya el sistema dejaría de tener sentido como proporciones. Entonces, por eso uno introduce esta notación que simplemente decir yo tengo la función y le resto el promedio en la diagonal y eso suma 0 la diagonal, que es exactamente la caracterización de Shamshani de los operadores que viven en la buena suma. Bueno, este trabajo lo han trabajado desde harto tiempo ya, pero no se ha dicho mucho sobre este sistema estocástico y eso es un poco lo que nos interesa a nosotros. Primero, integrar un poco la parte estocástica a la dinámica tradicional, la cual tengo que tener cuidado porque si simplemente, no sé si claro, si simplemente sumo un browniano sin tener cuidado, coloco con una constante por el browniano, rápidamente si toco el borde me voy a ir por cualquier lado, entonces tengo que tener cuidado de cómo un proyecto hacia el interior la difusión, el parámetro de difusión, que es fácil. Te tienes que meter básicamente en La misma una condición de frontera. Lo pueden hacer con una proyección, más sencillo. Si no, tendrían que utilizar un ruido que no sea un browniano y que tenga un sticky boundary o un reflective boundary. Pero hay una forma más sencilla que jugar con el coeficiente de difusión. Eso lo proponemos. Y la segunda es recordar que esto está modelando un solo set de protoindividuos que están correlacionándose entre sí, pero lo que nosotros queremos es ver qué pasa cuando tengo varios de ellos conversando, cómo se influencian entre ellos. Se voy a tener no solo este sistema para un replicador, sino que voy a querer tener varios y que entre ellos se influencien. Entonces eso nos va a dar la dinámica general que queremos analizar. Ahora, ¿cómo agregar el ruido o la estocasticidad? Hay diferentes formas, uno puede llegar e incorporarla, pero una más natural es decir, y por eso explico por qué no necesitamos colocar sticky boundaries, porque uno puede decir, bueno, pero en vez de tomar el vector de proporciones, partamos originalmente con el vector de abundancia. ¿Cuántos tengo, y si estoy pensando en individuos, cuánto tengo de la especie A, cuánto tengo de la especie B, cuánto tengo de la especie C? Y ese no está acotado. Se podría aumentar al infinito y más allá sin ningún tipo de problema. Entonces después digo, tengo un vector de abundancia y defino las proporciones, que va a ser la abundancia de cada uno sumada el total de la masa del esquema que estoy mirando, y esto sí define proporciones. Y voy a escribir una evolución de la abundancia, donde sí tengo derecho a colocar un browniano cualquiera, porque aquí no hay cuota de arriba. Y estoy proyectando sobre el I, entonces cuando toca cero es cero, no se pasa por el nivel de campo. ¿Ya? Ahora, fíjense que aquí estoy colocando X, estoy colocando las proporciones. Entonces, no es llegar y extender esto. Si yo quisiera escribir ahora la ecuación sobre X, la gracia es que puedo utilizar cálculo de hito, poco tedioso, pero uno llega al final que es la correcta representación del sistema. Y en verdad, si uno es como que se define para una matriz constante, una matriz general después lo vamos a ver, pero con una matriz constante lo que se genera es una matriz tilde de payoff como actualizada por el tamaño del ruido, un poquito más chiquitita del original. Y acá me aparece exactamente en la misma forma, si se dan cuenta. La misma forma del parámetro de drift tiene muy similar a la del parámetro de difusión. Y en verdad nos está diciendo, claro, lo que tiene sentido es tomar el ruido general y proyectarlo sobre este tangent bundle, y así me aseguro de que te quedes viviendo en la buena superficie. Entonces, bajo esa lógica, nosotros vamos a decir, bueno, en vez de trabajar con una matriz constante, trabajemos con una función de drift y una función de difusión, y estas las proyectamos correctamente sobre esta submanifold para poder vivir efectivamente donde queremos vivir, y ahí es donde nos queda la ecuación para un replicador aislado. Y efectivamente si uno lo simula, y aquí simulé 10, van al borde, chocan, se devuelven en algún momento, si las condiciones son correctas, tienen un punto estacionario o una intersección estacionaria, que es la que nosotros vamos a mostrar que existe, que hay una invariante que no carga el borde, y que en términos prácticos lo que nos dice es que bajo estas condiciones minimales, el sistema de alguna forma evoluciona a una coexistencia natural de la especie y por lo tanto si una sale la otra entra, pero no, al final no se termina en el fin. Ahora, eso es para solo uno, entonces tengo uno de esos y la idea es conectarlo con muchos más. Entonces ahí ya la anotación se empieza a colocar un poco más pesada, pero si se dan cuenta es básicamente la misma. Tengo el parámetro de diff, que tengo mi función por mi misma proporción para el replicador iésimo. En un conjunto de n posibles replicadores, tengo mi ruido natural y tengo una función de interacción que yo lo llamo, por razonamiento también la proyecto sobre el bundle también del sistema, y consideramos interacciones de tipo promedio. ¿Podríamos no considerar las promedios? Sí, podríamos decir que las interacciones van a depender de algún parámetro de
conectividad entre el replicador 1 y el 2, el 2 y el 3, el 3 y el 4, pero si uno hace eso en el límite igual va a aparecer el promedio de estos parámetros de interacciones, así que partir con una interacción promedio 1 partido por n tiene sentido. Te da una idea general de qué es lo que uno podría esperar de estos sistemas. ¿Ya? Y este ya es, este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para partir, por eso lo llamamos de model. Y hay que ahora, lo que queda es hacer todas las demostraciones de la vida, demostrar que esto tiene sentido, que tiene existencia, dónde existe, qué pasa cuando n tiende a infinito, existen invariantes, cuáles son las características de los invariantes, and so on, and so on, and so on. ¿Cierto? Entonces eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante, pero antes de eso voy un poco mostrar qué es lo que uno esperaría con este tipo de sistema y qué es lo que se puede modelar. Supongamos que tengo simplemente esta función de interacción, y esta función de interacción me dice que va a ser una, fíjense, la interacción es una suma al drift en este caso, y voy a tener un pequeño parámetro delta por la primera coordenada con el que estoy interaccionando. Yo estoy parado en X, estoy interaccionando con un Y, entonces voy a considerar la proporción de los demás, del otro que está jugando, la primera estrategia, y por una matriz de un payoff entre comillas antisimétrico, o sea, algunos ganan y otros pierden. Y lo mismo que gana uno, lo gana la otra especie, lo pierde la otra especie. Si hubiera esa interacción, alguien se ve beneficiado, y en este caso el que se ve beneficiado es la coordenada 1. ¿Y en cuánto se ve beneficiado? En el promedio de cuánto los demás están utilizando esa coordenada 1. Entonces eso nos dice que un sistema en el cual la mayoría de los replicadores están utilizando la coordenada 1 como beneficiosa, como más que la coordenada 2, entonces mi sistema va a intentar subir esa característica en la primera coordenada. O sea, yo también voy a jugar más ese tipo de estrategia. De alguna forma, si tengo relaciones que son competitivas entre dos especies, entonces si la mayoría está jugando una buena estrategia sobre el predador en contacto con demás predadores le va a ir mejor. Lo cual es extraño, pero no es extraño si lo pensamos en términos de relaciones de tipo polinizadores o de ese estilo. O sea, si hay muchos campos con un mismo tipo de semilla, con una semilla predominante, esa semilla predominante va a empezar a influenciar los demás campos, no solo en términos del isolado, sino también de las interacciones con los demás. Si hay suficientes polinizadores que lleven la semilla de un lado para otro. O sea, efectivamente, en el largo plazo, el simple hecho de estar rodeado de tipos que tienen una cierta ventaja va a hacer que yo también observe esa ventaja y me vaya un poco mejor como especie. ¿Sí? Entonces, es como la influencia del medio también puede afectar mi propia dinámica, incluso en términos extremos, si mi dinámica no es la ventajosa, pero todos los demás están jugando la misma dinámica y la interacción es positiva, entonces yo voy a terminar siendo ventajoso. Son explicaciones hacia por qué el mundo no siempre, por qué hay interacciones en las cuales uno no ve un fitness isolado versus un fitness cuando uno lo está viendo en el sistema. Entonces, lo que dice acá, la primera estrategia básicamente se vuelve más resiliente en este tipo de contexto, y vamos a mostrar cómo eso se conecta con otros trabajos tradicionales de neutralidad, que es la última parte de la simulación. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de acá es la que yo llamo el N-replicador, para el sistema de partículas, lo cual tiene sentido llamarlo así. Tengo I partículas, cada uno de los replicadores de una partícula, y tengo N de ellas interaccionando. Y lo que uno le esperaría ver es qué pasa cuando N tiende a infinito. Esa sería como la primera pregunta que uno ve cuando uno ve un N en una ecuación. O sea, si N se va a infinito, ¿qué pasa con este tipo de cosas? Y lo que pasa al final es que aparece un fenómeno en el cual este proceso de acá se empieza a transformar en la ley, que es algo bien natural si uno lo piensa desde el punto de vista de la ley de grandes números. O sea, tenemos un promedio de I y D, de variable I y D. Ese promedio, cuando n es muy grande, se empieza a parecer cada vez más a la media de las I y D con las cuales estoy partiendo. En este caso no hay independencia, ¿cierto? Porque cada uno de los replicadores depende de todos los demás. Pero la gracia es que la dependencia está moderada por 1 partido por n. Entonces, de alguna forma, las dependencias con los demás 1 a 1 se empiezan a diseminar en términos de la dependencia con el promedio. Y eso es lo que en general se llama principio de la propagación del caos. Lo que permite es pasar a una ecuación límite donde este lo voy a reemplazar por un promedio, que es lo que aparece acá. Entonces, lo que tengo es la misma ecuación original, ya no tengo los superíndices, pero la parte de interacciones la reemplazo como por el efecto de mi dinámica versus, alguna forma, la ley del proceso en el cual estoy trabajando. Que es una ley empírica, ¿verdad? La esperanza del proceso. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones de tipo McKean-Blasov. No sé si alguien las trabaja en el sala o la había escuchado.
pero son ecuaciones que están asociadas a un proceso que es no lineal. Y es no lineal en el sentido de que por mucho que yo pueda tomar phi y upsilon y psi lineales, funciones lineales, aquí tengo una interacción entre el proceso y la ley del proceso. Entonces, si yo intento hacer una ecuación para la ley o intento ir a un caso markoviano, eso no me va a funcionar, porque no me va a cumplir el principio del semigrupo que está asociado. Pero igual comparte algunas propiedades que son los que uno puede trabajar y que, si bien son un poco tediosas, funcionan bastante bien. ¿Ya? Entonces, el objetivo de lo que les voy a mostrar ahora es mostrar efectivamente el vínculo entre este sistema de partículas y la ecuación límite, estudiar la persistencia, en algún sentido, de las soluciones, y probar cuáles son las soluciones no triviales de las medidas de la ecuación de McIntosh en algunos casos particulares en los cuales podamos trabajar. Y es interesante decir que son soluciones no triviales porque dado que estoy trabajando en el borde, si parto, por ejemplo, con solo una especie y nada más, y toda la estrategia del sistema es solo tener un individuo o una especie compitiendo, esa se mantiene por siempre. Entonces, efectivamente, de manera general, yo no podría esperar para este sistema tener una única medida invariante, porque cada uno de los puntos del vértice va a ser un invariante, y combinaciones de la línea probablemente también, pero lo que sí me va a gustar demostrar es que existe un invariante si solo considero el interior del ciclo. O sea, que solo hay una posible combinación de especies que coexisten. ¿Se entiende la diferencia? ¿No? O sea, en el borde puedo tener una especie en la que sobrevive y todas las demás se extinguen, pero no es lo que quiero, no es lo que observo al final. Pero cuando la hago interaccionar me gustaría ver que hay solo una invariante que carga masa en el centro del ciclo. Y para eso voy a tener que hacer alguna hipótesis, ¿sí? La primera es esta, que me dice que el span del coeficiente de ruido, básicamente, no es degenerado. ¿En qué sentido no es degenerado? Y esto aquí está súper bien explicado. Nosotros sabemos que si el proceso fuera markoviano y estuviera bien planteado, entonces diferentes medidas ergódicas tienen soporte disjunto. ¿Sí? Entonces, si yo no exigiera que el ruido de alguna forma no te permite separar el interior del simplex, yo evidentemente no voy a poder demostrar que existe una pura medida invariante. Entonces, tengo que exigir esto. Es como una hipótesis que es mínima para poder seguir avanzando. Y es transversal en trabajos de estos tipos, ¿verdad? Uno asume que el coeficiente de difusión no es degenerado en el sentido de que no puedo separar el interior del simplex a partir de ruido. O sea, se mueve por todos lados, en una trayectoria se mueve por todos lados. Eso es lo que me está diciendo. La segunda, que es, acuérdense que yo ya lo mencioné, era un poco el exponente de la ecuación singular. Esto era x producto de Hadamard por este exponente, entonces es como el exponente de una exponencial. Lo que voy a decir es que si yo estoy parado en el borde, siempre hay una de las especies que no estoy mirando. Si estoy en el borde hay alguna de las especies que es cero, ¿cierto? Que tiene capacidad de invadir el sistema. O sea que no, si me acerco al borde, de alguna forma hay una fuerza que me manda de vuelta hacia el interior en la parte determinista. Si no, digamos, si era ruido y no voy hacia el borde, el determinista me manda de vuelta. También es natural en el sentido de que no quiero alejarme y ir a la extinción, porque ya sé que si estoy en la extinción probablemente voy a colapsar en una de estas medidas de códigos que no quiero mirar. Si me quiero mantener, si parto en el centro, me quiero mantener en el centro, al menos en cualquier tiempo finito. Y eso uno lo puede hacer simplemente pidiendo que si tomo una medida ergódica que cargue el borde, alguna de las otras coordenadas termina siendo positiva. ¿Sí? Pero para el sistema determinado. Y bueno, es acomodado, uno podría trabajar con menos, pero eso significa hacer mucho más cálculo. Entonces dijimos, no nos compliquemos la vida con la interacción considerémosla lo suficientemente regular para todo lo que queremos hacer. Pero efectivamente uno no puede reducir eso a algún espacio, shifteando las normas con las que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, algunos elementos auxiliares, algunas veces en los teoremas que aparecen a continuación, voy a mezclar la parte del drift intrínseco con los de interacción, simplemente por comodidad, y ahí la ecuación me va a aparecer de este estilo. Esta es la que uno llama la medida empírica, si se fijan es una medida en el espacio de las probabilidades, es determinista, o sea, yo tengo los caminos y cargo solo ese camino, y este existe en las probabilidades del espacio, y el mu de t en general va a ser la ley del proceso. Aparece el mu de t en la siguiente, estoy hablando de la ley del proceso de solución de ecuación de McIntosh. Aquí está lo que les decía, el proceso sí, no es markoviano,
De hecho, nos puede mostrar que esta familia de medidas no determina un subgrupo lineal, que es lo mínimo que uno le pediría a un operador si estoy trabajando en un contexto marcoviano clásico, y eso es porque el sistema no es lineal, ¿cierto? Pero uno se las puede arreglar en el sentido de que uno puede tomar la ley del proceso hasta el tiempo t, partiendo de un mu dado. ¿Sí? Si yo me doy la condición inicial que es un mu, resuelvo la solución, resuelvo la ecuación no lineal, y calculo la ley de ese proceso, y esa ley de ese proceso sí cumple la propiedad de semiluz. Entonces, efectivamente, puedo hacer ese tipo de cosas y eso me va a permitir hacer los cálculos. Pero eso se basa en otra observación, que es el hecho de que con todas estas hipótesis que hice sobre que la parte no lineal fuera C1 y que el B tuviera ciertas propiedades, uno puede demostrar que el drift, así escrito, es Lipschitz, con esta distancia Lipschitz, que es la diferencia de los líquidos separados más la distancia base está entre las medidas mu y nu. Puede ser que el B es el proceso, la solución del proceso o la trayectoria, y también considera la ley de esa trayectoria en la parte de la interacción. Entonces, ser Lipschitz tiene que efectivamente mirar la diferencia entre la primera coordenada y la segunda coordenada, y como son medidas de probabilidad, la buena forma de mirar la diferencia entre dos medidas de probabilidad es a través de la distancia de Barstein para algún P, no es que en este caso. Y con este supuesto, uno demuestra rápidamente que hay una solución pathwise, por lo tanto es fuerte, tiene todas las buenas propiedades que me podría pedirle, y con eso puedo demostrar que efectivamente esto está bien definido. Y si esto está bien definido, después puedo hacer los cálculos para demostrar que esa ley cumple de alguna forma la propiedad de símbolo. Sin eso no podría ser, porque no tendría unicidad. Si no tengo unicidad, no puedo definir la ley. ¿Ok? Y la otra observación que uno se da cuenta que está relacionada con el escenario de no extinción es que esta ley, si yo parto de un punto interior, delta de x significaría partir con toda la masa concentrada en un punto en el interior del simplex, entonces esta ley en ningún tiempo carga el borde. ¿Sí? Esto uno lo demuestra a partir de esta propiedad de acá, pero ¿qué es lo que me está diciendo? Es que al menos en tiempo finito, cualquier trayectoria que parta del interior se queda en el interior. Solo puede tocar el borde en un tiempo infinito. Entonces eso nos daría noción de que efectivamente si hay una medida de probabilidad, tal vez va a estar cargada, va a ser cero en los bordes, y si llega por casualidad en un tiempo muy largo, pero efectivamente va a estar centrada, que es lo que uno ve en la simulación. Ok, entonces ahora veamos, esto es la justificación del segundo problema. Primero era demostrar que la ecuación tenía sentido, estaba bien planteada. La segunda era ver la relación entre el sistema de partículas y la ecuación de McKean-Blasov, que está aquí. Y tenemos que leerlo correctamente. Y esto es lo que uno conoce como propiedad del principio de la propagación del caos. Y el principio de la propagación del caos nos dice que si yo tengo el sistema no lineal, que ya demostré que está bien planteado, el sistema de partículas, que también está bien planteado porque es más fácil. No hay un límite, sino que son n partículas, uno hace la tensorización y los cálculos funcionan. Y ahora voy a decir, de alguna forma, un método que se llama decoupling. Lo que voy a hacer es intentar conectar estos dos sistemas, o las soluciones de estos dos sistemas, y cuantificar las diferencias en términos del tamaño de partículas que estoy tomando. ¿Ya? Entonces, lo que digo acá es, tomemos una familia de copias independientes de soluciones del proceso no lineal. Y esa la voy a llamar con esta letra griega. Todas van a partir con la misma condición inicial que un sistema de partículas de tamaño n. Entonces me doy un sistema de partículas de tamaño n, que está asociado a ciertas condiciones iniciales, y tomo las soluciones del sistema de McKean-Blasov con las mismas condiciones iniciales. Entonces están acoplados ya en la condición inicial. Y además voy a pensar que los dos están orientados por el mismo browniano de alguna forma. Aunque los dos brownianos la familia de brownianos es indistinguible una de la otra. Entonces, están acopladas al principio y están acopladas en el ruido. ¿Ya? Si uno hace eso, acuérdense que las funciones que tengo, básicamente al ser C1 o B como es Lipschitz, yo podría restar la solución de la ecuación esta con n ecuaciones de esta. ¿Sí? O sea, aquí lo único que me va a aparecer es un superíndice i. Y al restarla, me va a aparecer en el lado izquierdo la resta de estos dos elementos, y aquí me va a aparecer de alguna forma b en xi menos b en i sub i, si queremos decirlo. Por lo tanto, voy a utilizar una aprovecha ahí de la característica Lipschitz del problema,
Y acá es súper ventajoso tener el mismo browniano porque significa que puedo factorizar por el browniano. Me queda también la diferencia de estos potenciales. Y aquí puedo utilizar técnicas de Dini y algunas desigualdades, clases de probabilidades para mostrar que efectivamente en norma cuadrática eso colapsa de una buena forma. Y lo que uno termina demostrando es que si yo tomo ahora el supremo en un tiempo finito, o sea, me doy un horizonte, tomo el supremo de esta diferencia, y a eso le calculo la esperanza, eso va a estar acotado por una constante que solo depende del horizonte de tiempo que tomé y la dimensión del espacio, dividido por el tamaño n. Entonces, a medida que n es grande, esta cantidad es cada vez más pequeña, ¿cierto? Y en el límite lo que yo estoy viendo es que efectivamente estas dos cantidades van a ser exactamente la misma. Entonces, de alguna forma, los dos sistemas están conectados de esta forma y las soluciones de la ley de uno están convergiendo a la ley del otro. Eso es, en otras palabras, decir efectivamente esta igualdad acá. Aquí tengo la esperanza del sistema de partículas de cualquier función test o de cualquier multiplicación de función test. En el límite converge a la esperanza en el sistema de Mackintosh. Entonces, en términos del espacio de las leyes que define esta familia versus las leyes que definen esta familia son exactamente la misma ley. Y por eso no pasa por la medida de base. Si se utilizara otro tipo de medida, eso no va a funcionar. Esto ya me dice efectivamente que en el límite los dos sistemas son indistinguibles o básicamente me está diciendo que recuperé la propiedad de la ley de grandes números, pero con un sistema que tiene interrelaciones entre los procesos, entre las variables, si queremos. O sea que si tiro suficientes variables y las promedio, efectivamente ese promedio converge a una solución de los procesos. Entonces, ¿por qué uno hace eso? Porque en general la simulación del sistema no lineal es muy compleja. ¿Sí? Porque significa generar una ley que no conozco con un proceso lineal, pero la simulación del sistema particular es muy sencilla. Entonces, si uno sabe que las dos se parecen entre sí, para tener una idea genérica, o al menos cualitativa, de qué es lo que está pasando en el largo plazo, tiene mucho sentido simular el sistema particular. Y hay una noción de qué tantas partículas necesitas para... Sí, el orden de convergencia de Rayleigh, muy partido de Rayleigh. Entonces, si quieres Como definirte un marco. error, sí. Ahora, es malo y es peor aún, porque a ti te gustaría, y esa es la última diapositiva que tengo, a uno le gustaría decir qué pasa en el largo plazo con el sistema no lineal. Pero tú estás demostrando que esta convergencia existe para un tiempo finito. Entonces, y tu cota, que es el K, en general es del tipo exponencial de algo, del tiempo, del tamaño del tiempo. Entonces, en un tiempo largo, requieres muchas partículas para que eso se parezca a lo que tenga que parecerse. Y si quieres hacerlo infinito, es imposible. ¿Sí? Uno se define el error más o menos, el tiempo, y ahí puedes acotar o calcular más o menos el tamaño del sistema que tienes que simular y son órdenes de magnitud. Pero en general hay otra técnica, que es la que se llama propagación uniforme del caos, que te permite encontrar estas mismas cotas, pero sin depender del tiempo final, del S grande. ¿Cómo se llama la técnica? Propagación uniforme de caos, uniforme en tiempo. Ahora, esa es mucho más fina, porque no puedo utilizar ese booking de usar el mismo browniano. Lo que uno hace ahí es bien chora, pero es muy difícil de aplicar. En este caso, yo lo que dije es, voy a tomar el mismo browniano, ¿cierto? Entonces acá, lo que uno sabe es que cuando yo puedo anular el browniano de esa forma, en la parte ortogonal al browniano en el que estoy trabajando, igual hay algunas propiedades de convergencia, de que te devuelven esa manifold. Entonces tú descompones tu ruido en un ruido simétrico y antisimétrico. Entonces en un lado tú lo acoplas con el mismo signo y en el otro con el signo cambiado. Cuando lo haces de esa forma tú puedes controlar la cota, el pedazo que te está echando a perder. Es súper fina, es súper técnica y en general esa funciona muy ad hoc al sistema que estés utilizando. Entonces, si el tema es muy general, sin saber cuál es tu phi, sin saber tu left, hay muy poco que hacer. Pero, por ejemplo, si uno sabe que el B es de alguna forma una cúbica, y ahí hay mucho trabajo avanzado. Si el B es una cúbica y el otro es, por ejemplo, si el B es una cúbica y este es simplemente una constante, ahí ya en general la teoría está bien desarrollada. Pero en el caso muy general, tienes que hacer un tuning muy fino, entonces no, al final no llega. Ya. Entonces, ¿qué otras cosas uno puede demostrar aquí para la existencia de la única medida de probabilidad invariante? Esto es una modificación de un teorema clásico, donde uno dice si yo... Hay una teoría clásica que dice que si yo no tengo sistema de interacción, efectivamente existe una única medida invariante para este sistema.
Y lo que nosotros aquí demostramos es que si el tamaño de la interacción es pequeña, mediante una técnica de perturbación, efectivamente uno está cerca de esa medida invariante no se meten a perder la hipótesis y puedo volver a hacer los cálculos. Y de hecho dependen de un poco de la distancia de los puntos del punto que partiste con el borde. O sea, si mientras más lejos está el borde, uno sabe más o menos cómo se debería comportar en el tiempo esas soluciones. Y ese es un método perturbativo clásico, así que se los dejo planteado. Pero lo interesante es qué pasa para el caso del replicador de McKean-Razor, que en verdad me interesa mirar. Y en ese caso no hemos logrado poder demostrarlo así como en el caso muy general, solo lo podemos hacer para algunos casos con alguna hipótesis determinada. Pero que esas hipótesis tienen sentido desde el punto de vista de la teoría neutral, y aquí es donde vuelvo al principio de la diapositiva. Y si yo miro la primera condición 1, me dice para cada i distinto de j tengo esta igualdad. Y pensemos que el sigma es muy chico. El sigma es 0. Si el sigma es 0, lo que me dice es que la suma de los elementos ij de la diagonal es igual a la suma de los elementos que están fuera de la diagonal. Entonces, de alguna forma me está diciendo que la ventaja comparativa de mi misma estrategia versus la otra, no, en términos de fitness, no hay. Y la suma de las ventajas que tengo, que cada uno tiene de jugar su propia estrategia versus jugar la otra estrategia cruzada, me dan exactamente el mismo fitness. Y eso es exactamente la definición de neutralidad. Que no tengo una ventaja comparativa por jugar la estrategia mía genética versus copiarte a ti. ¿Sí? Entonces la primera se relaciona mucho y funciona cuando el sigma es relativamente pequeño. En general no es necesario que sea pequeño porque uno puede rehacer todos los cálculos con una constante premultiplicando, pero es todo más caótico al final. Entonces, por temas de presentación no lo hacemos en el caso general, pero podemos asumirlo de esa forma. Y la segunda me dice que hay una existencia de un equilibrio en H. O sea, para la matriz shifteada, que era esa que era como la tilde, que era A menos sigma tau, sigma transpuesta, esa tiene unas ciertas propiedades que me permiten tener un equilibrio para esto. Entonces, si tengo eso y considero este tipo de interacciones, donde f va a ser una función skew symmetric, o sea, como antisimétrica como este 0,1 que les mostré antes, donde uno gana y el otro pierde, entonces efectivamente uno puede demostrar que hay una única medida de probabilidad invariante que es la única que no pone masa en el borde, o sea, hay una sola potencialidad de coexistencia de estos sistemas, y lo importante es que esta medida de probabilidad es de la familia de Dirichlet. ¿Y eso por qué es importante? Porque en 2017 se demostró que para los sistemas unidimensionales, si yo asumo la teoría neutral, entonces la única solución invariante que uno puede encontrar es una beta, que es efectivamente la Dirichlet cuando la llevo a unidimensional, o a un solo parámetro dimensional. En verdad, ¿Los Dirichlet simplemente concentraron un punto? ¿O? no, ahí lo te queda con la otra, si estamos hablando de la beta, te queda una beta al revés, en vez de una norma. Entonces, que pertenezca a esa familia, más que en un punto, es como en el interior. Y en el interior un poco tirado por el borde. Como que te queda planita al borde y en las caras del simplex se empieza como a cargar un poco. Y te puedes mover por ahí. O sea, la medida es de probabilidad, pero el camino no. Entonces, efectivamente te podría decir que tú podrías observar ciclos de la naturaleza. Tenía una especie predominante por un lado por el terreno, pero nunca toca ahí. Entonces, y en dos dimensiones uno lo ve como un histograma. ¿Ya? Entonces, nosotros eso era un poco la observación que nosotros teníamos. Ya sabíamos que bajo la hipótesis de neutralidad, la invariante tenía que ser de este estilo. Eso era como lo que nosotros sabíamos a priori. Entonces, básicamente era cómo forzamos este sistema, cómo lo apretamos lo suficiente para poder reobtener esto bajo los principios minimales. Y lo que es interesante es volver al concepto de neutralidad y al concepto de propagación de caos. Porque el principio de la propagación de caos, básicamente lo que te está diciendo es que a medida que tengo muchos individuos o muchos replicadores interaccionando entre sí, todos ellos empiezan a aparecer. Todos ellos terminan siendo solución de una misma ecuación diferencial y son copia I y D de esa solución de la línea. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que en un sistema primordial donde tiene muchos replicadores interaccionando de manera media, entre ellos empiezan a ser indistinguibles. ¿Qué es el concepto de neutralidad al final? De la teoría de biológica. Tengo muchos, y entre ellos empiezan a aparecerse, y después si saco uno y tiro otro, va a ser solución de la misma ecuación final, bajo estas leyes. Entonces, básicamente, está cumpliendo este principio de que las especies que se están generando son indistinguibles, simplemente bajo el hecho de que estoy permitiendo, de alguna forma, interacciones promedio entre ellos. Lo cual tiene sentido, o sea, pensemos en
Boltzmann demuestra que efectivamente si yo tengo esta sala y empiezo a ver los choques entre los individuos, al final la ecuación de Boltzmann está diciendo eso. Analizo el promedio de los choques del individuo y cada partícula de gas es indistinguible sobre esos choques promedios. Entonces, numerics, este es el mismo sistema que les mostré al principio, pero en el límite esa sumatoria se transforma en esta integral, ¿cierto? Y tengo asociado a esto, uno puede demostrar que efectivamente ahora mi solución es una beta de esta forma, que es exactamente lo que habían demostrado para el otro sistema en 2017, y ahora podemos caracterizar explícitamente esto. Ahora, sabemos que admite una única medida invariante, pero no sabemos si es ergódica, y esa es la gran pregunta del millonado. O sea, ¿cómo demuestro que efectivamente mi solución es en falla? Admite una, pero que ergódica es otro problema. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a simularla, a ver si efectivamente estamos convergiendo a esa medida en el largo plazo. Entonces vamos a utilizar un esquema de Euler-Maruyama clásico, no me retes Anastasio. Funciona. ¿Podríamos hacerlo algo más depurado? Sí, pero con Euler-Maruyama es suficiente, así que funciona. Y vamos a simular este sistema con algún step size, probamos con diferentes step size para ver qué pasaba y también probamos con diferentes horizontes de tiempo para ver qué pasaba. Y originalmente, de hecho las simulaciones que les voy a hacer son con 100 veces más número de partículas. Y trabajamos con dos, esta que pareciera ser simétrica, entonces si no hubiera interacción y yo solo dejara jugar este sistema, efectivamente voy a converger a algo que es súper simétrico, pero le voy a dar algún pequeño parámetro de ruido y una pequeña interacción de los replegadores entre sí, de orden de magnitud más chica que la interacción es intrínseca, así que no esperaría que fuera pequeña. Y efectivamente voy a llegar a una solución que no es simétrica. Si esto fuera 0,5 tendría una beta 0,505, entonces 0,52, 0,48, entonces efectivamente se va a mover para algún lado. Y después vamos a probar con algo que no es simétrico, simplemente para ver si funciona, y vamos a llegar a algunos parámetros de sección diferentes. También vamos a probar con diferentes condiciones iniciales, las condiciones iniciales uniformemente distribuidas en el intervalo 0,1, pero también como lumped initial conditions, como mucho más concentradas en uno, para ver si hay un efecto de partir en todo el intervalo, partir en uno en términos de cuánto tiempo me demoro en converger. Y aquí lo que tengo es la evolución temporal del histograma, es una aproximación de la probabilidad. Entonces, esta es mi condición inicial. Mi condición inicial es uniforme, ¿cierto? Todas las partículas, las 100.000 partículas o 1.000.000 de partículas, las tiré uniforme en este intervalo y le hice interaccionar dependiendo, siguiendo estas leyes de la ecuación del sistema de partículas, y veo que ya rápidamente sobre el tiempo 20, ya al menos los bordes se empiezan a cargar de alguna forma. El borde de abajo, fíjate, es un poco menos cargado que el de arriba, entonces efectivamente ese 0,52 uno lo está apreciando, al menos cualitativamente a partir de este, y si uno ya va entre el 70 y el 80, casi que la foto está congelada. Efectivamente ya podríamos decir que aquí de alguna forma este sistema de partículas ya está llegando a algún nivel de solución estacionaria, ¿sí? Y lo que hicimos es decir, ya, pero nosotros sabemos explícitamente cuál debería ser la beta asociada a esta. Entonces hagamos un test estadístico para ver si estoy convergiendo a la correcta, y eso es lo que tengo acá. Entonces acá no se nota mucho, pero en la teorética, la beta teorética tiene una función acumulada que es como esta, que es la que tiene línea, y uno va viendo que en el tiempo 10, acá no se ve, el tiempo 10 estoy más alejado, pero a medida que va pasando el tiempo cada vez me acerco mucho más a esta función teórica. Y acá probamos con las condiciones iniciales concentradas, el mismo set de parámetros, pero las condiciones concentradas las pusimos todo en torno a 0. Todos los bicharracos están aquí, por lo tanto, efectivamente me voy a demorar más tiempo en converger, porque necesito primero mezclar todo el sistema antes de poder llegar a la solución que uno esperaría, pero efectivamente el test de nuevo pasa, y pasa perfectamente. El test de hipótesis acá uno ve la distancia entre estos dos y ve si esa distancia es menor que P, y eso funciona bien. Lo probamos también con el set de parámetros que es un poco más asimétrico, que era 0,58, por lo tanto debería cargar mucho más la parte de arriba, y efectivamente lo que vemos converge incluso más rápido y tiene menos varianza al medio, porque evidentemente como estoy ploteando un histograma de trayectoria y tengo más fuerza de irme arriba, las que llegaron arriba ya tienen menos chances de disminuir, versus el otro que tengo algunas que todavía están pasando de un lado para otro. Eso es la diferencia en los histogramas. Y aquí lo mismo, se demora un poco más en converger por raíces evidentes, nací mucho más concentrado, entonces estoy más lejos de la beta teórica en estas condiciones, y para las condiciones incluso más concentradas en torno a 0,2 nuevamente pasa exactamente lo mismo. Pero esto, bueno, ya este es un análisis cualitativo, no nos dejaba conforme, entonces dijimos, bueno, hagamos un test estadístico de goodness of fit, que es uno nuevo que habíamos visto en el 2021, y dijimos, apliquémoslo.
para poder testear la hipótesis de que este sampling que estoy obteniendo efectivamente proviene de una distribución beta, de la beta teórica. Y hay otra diferencia que acá, y eso es súper interesante, que si yo lo sigo dejando avanzar en el tiempo, que es cosa que yo hice en mi computador, pero no lo reporto por razones evidentes, este fit se empieza a echar a perder, pero eso es natural, porque a medida que el tiempo pasa para la cantidad finita de partículas, mis cotas se empiezan a echar a perder, entonces la interacción vuelve a ser importante. Ya deja de cumplirse el principio de propagación de caos, porque las cotas dependen del horizonte de tiempo partido por n. Entonces, efectivamente, para ese n y este tiempo las cosas funcionan. Pero si lo dejo avanzar, esa cota se empieza a ser cada vez más mala. A menos de que pongas más partículas. A menos de que pongas más partículas, pero eso no lo quiero hacer porque lo simulé aquí con la misma cantidad de partículas. Tendría que empezar a aumentar partículas y ir haciendo aparecer partículas cada vez más, lo cual no es la idea. ¿Y cuántas partículas pusiste? Aquí alcancé a trabajar con 1.000.000. 1.000.000. Que todavía se la puede, pero tampoco era la idea como seguir... No era la idea del trabajo, efectivamente, cuantificar explícitamente cómo era la tasa de convergencia, porque sabemos que uno partió con raíz de n, entonces era como equivalente. De hecho, por eso decían, sobre 1.000.000 ya está cubierta mi espalda sobre los posibles errores numéricos. Pero lo que sí puedo hacer ahora es, y con menos partículas, pero lo que hago es simular 1.000 veces el experimento y solo quedarme con la primera. Entonces, simulo el experimento para 1.000 partículas y me quedo con la primera. Simulo de nuevo el experimento y me quedo con la primera. Y ahora sí tengo independencia. Porque es la primera coordenada de 500 experimentos diferentes. Entonces, entre ellas sí son independientes. Y eso sí lo puedo aplicar en este test estadístico. Y lo que uno ve, un poco, aquí tengo los cuantiles, el 99%, el 95% y el 90%, y en cualquiera de los casos, tanto para tiempo 40, tiempo 50, si uno seguía aumentando, eso siempre funcionaba. La línea me permite tomar la conclusión de que no rechazo, o sea, que mi sampling efectivamente proviene de la beta teórica de la cual estaba en el inicio. Entonces, en general, todas las cosas parecen funcionar bien. Parece razonable conjeturar que esta medida única que puedo demostrar que existe es ergódica, pero todavía no tenemos una prueba explícita de eso. Y eso se mantiene como una pregunta abierta y una pregunta abierta difícil. Porque para poder hacer cualquiera de las técnicas requiere que pueda demostrar la propagación uniforme, a priori. Entonces, y esa pregunta nos ha tomado al menos un par de años poder entender que no es evidente. O sea, que tenemos que, en este momento, para poder aplicarla, tendríamos que colocar demasiadas hipótesis sobre los parámetros del sistema. Y no queremos reportar algo hacia donde solo funcione para la identidad. No es la idea. Entonces, dado que estamos viendo que cada vez que queremos utilizar una técnica que existe, requiero agregar hipótesis, lo que nos estamos dando cuenta es que aquí hay un bloqueo, o sea, que hay un límite en el cual las herramientas actuales no nos están permitiendo seguir avanzar, y por eso nosotros la llamamos una pregunta abierta. Así que es como un área que perfectamente podría ser un proyecto de investigación, simplemente poder forzar estas técnicas para poder trabajar en una generalidad lo suficientemente adecuada como que este sistema funcione. Pero han encontrado hipótesis fuertes en donde Sí, yo creo que es cierto, y fuertes matriz constante y simétrica. constante y simétrica. Y eso te deja fuera cualquier competencia. O sea, Ya. lo que yo ventajo versus todo el sistema es demasiado perfecto. Ahí uno puede avanzar mucho, pero ya no puede. De hecho, es un poco más fuerte porque es el gradiente de una forma cuadrática que tiene una matriz simétrica. Entonces, X, A, X. Si el drift es AX, pero A tiene todas las buenas propiedades, básicamente es transformable. Como una modificación pequeña de identidad, acuérdate que el delta por el ruido. Es poco interesante. No, pero ahí isotropía, o sea, Sí. ponerle. Pero no es interesante, al menos desde el punto de vista de lo que queremos hacer hacia la biología. Porque hablar de que todas las especies ya no solo son neutrales, sino más encima son simétricas ya. Esto lo acabamos de resubmitir, bueno, acabamos hace 2 meses, pero ustedes entienden que en matemáticas el acabamos puede ser medio un tiempo aleatorio. Ya nos habían dado las primeras correcciones, fueron bien buenas sobre el trabajo. Efectivamente, es primera vez que alguien trabajaba con un sistema replicador con interacciones de este tipo, y era la primera aplicación de la teoría de propagación de caos, que si bien es clásica para algunas áreas de la física matemática, en la biología no es tan así. Así que consideramos los comentarios que nos habían hecho los referir y ya nos volvemos
a enviar al Journal of Material Biology. Principalmente lo que más cuesta acá es mostrar que efectivamente el sistema de replicador es un modelo biológico en sí mismo. Es como la gran crítica. Si bien gran parte de la comunidad lo entiende, hay parte que no, porque dice ya, pero ¿en qué modelo particular esto aplica? Y es como este es un modelo general de self-regulated entities en el inicio primordial del origen de la vida. O sea, no me quiero centrar a decir, y esta es la genética para este tipo de esquema particular o para este subset de individuos que están en interacción. Ahora queremos trabajar sobre esta generalidad porque es un objeto que aplica en diferentes. Pero yo no conozco de ecuaciones diferenciales estocásticas, o no me manejo en la parte estocástica, pero hay un modelo sin ruido, ¿cierto? Sí. Subyacente. Sí. Me imagino que es el que modela el promedio, me imagino, o no. A ver, ya, esto en general es la charla, así que ahora ya vamos a la parte de preguntas y voy a ir a responder. El modelo sin ruido es El que menos trastorno. el original, el que más tiempo me pasé intentando explicar, este. Este es un modelo sin ruido donde te dice, yo tengo un fitness, una función de fitness, para cada una de las proporciones, me dice, ya, este gana 10, 20, 5, lo que sea. Y mi promedio me dice, yo aumento siempre y cuando el fitness o mi ganancia está sobre el promedio de todos los juegos que están haciendo los demás. Okay. Ese es tu modelo básico que aplica en cualquier teoría de juego bimodal, tú podrías pensarlo de esa perspectiva. Entonces lo que se dice acá es, esta noción la aplicamos a la biología, donde estás pensando que el pool genético está compitiendo con otro pool genético, en términos de un espacio de fitness, de cuán adecuado está mi pool genético a ese ambiente, si quieres. Entonces mi estrategia efectivamente está compitiendo con la de los demás. Sí. Eso es un poco ya la parte. Y esto es, digamos, si yo modelara solo esto en el ruido, sí. ¿esto terminaría siendo el promedio de si yo lo pusiera ruido o no? No necesariamente. O sea, el valor esperado el valor esperado el modelo estocástico, o mi pregunta no tiene ningún sentido. ¿Tiene sentido la pregunta? Sí, si tu sigma, si tu punto es, si yo tengo una trayectoria y le coloco ruidos, como se me mantiene una gaussiana central. Sí, mantiene una gaussiana central. Se ve gaussiana, sí. Si tu sigma, si no estuvieras trabajando en el simplex, mi respuesta sería rotundamente sí. Ya. Como estás en el simplex y te vas al borde, el ruido igual de alguna forma empieza a cargarse hacia el interior. Yo lo pienso como si tengo condiciones de frontera. Exacto, sería como un equivalente a hablar de condiciones de frontera. O una limitación. Sería reflecting con el fondo. Y entonces ahí se complica el asunto, por ejemplo. En este contexto sí. Si no sería tal cual lo que tú me decís. Ahora, más sumado a eso, lo que tenemos son las interacciones. Las interacciones son las que estamos trabajando de alguna forma como algo novedoso. Ya. ¿Sí? Interacciones débiles, pero también puede trabajar con interacciones fuertes. Y de hecho, lo que yo me dedico es efectivamente todos estos sistemas de propagación de caos en diferentes contextos y para diferentes tamaños de interacción con él. Entonces, si hay trabajo, cuando tengo ruido, para otra dinámica, eso sí, donde efectivamente es una perturbación del sistema desconectado. Tú tienes el sistema desconectado, tú tienes la única solución, le colocas un pequeño ruido, una pequeña interacción, el ruido lo mantienes constante y coloca una pequeña interacción proporcional al ruido, y eso se mantiene en torno a este sistema desconectado. Pero si tú lo haces hiperconectado, también funciona. Y en ese caso, la gracia es que al ser hiperconectado, como que la hiperconexión colapsa el ruido, el clamping sobre el ruido, y terminas convergiendo a un delta de Dirac que tiene una cierta dinámica. Esto asociado a tu dinámica original. Entonces esos dos sistemas límite están más o menos descritos. Pero siempre y cuando trabajes en todo el espacio. El problema que tenemos acá es que estoy trabajando en una manifold que está acotada, y esa es la que ha hecho un poco más explicado los cálculos. La otra alternativa que probamos, no sé si conocen como la métrica de Shah-Shahani, pero que es otra álgebra que te permite hacer predicciones correctas. Pero esa nos acotaba mucho a trabajar con matrices. O sea, no tenías que trabajar con grandes matrices. Podían hacerlo con el general de función. Seguimos mucho que lo que pasaba, hemos estado muy bien avanzados. Pero está relacionado a Shah-Shahani, básicamente te explica por qué esto funciona. Porque esto te hace vivir en la manifold correcta. Y tú estabas hablando de que hay gente que en la comunidad que no entiende eso. Pero ellos están preocupados es por la parte del ruido, o están preocupados inclusive por el modelo promedio. Mira, el modelo promedio. Depende, porque si tú esto
O sea, el tema es poder explicar que esto efectivamente es biología, ¿sí? Y no pasarte en esa explicación. Que el desarrollo matemático es correcto, te lo hago bien. Claro. Pero que efectivamente esto está explicando algún fenómeno biológico particular, ahí es donde está un poco la... Pero mi pregunta es como la queja es que ni siquiera este modelo reconocen que es biología o es que toca explicarles que sí. Hay gente que, Ni siquiera eso. hay gente que está de acuerdo y hay gente que quiere que más que no entiendan más que no te lo reconozcan como biología, para ser súper preciso, es como le gustaría ver una aplicación explícita de esto. Más que decir, más que uno, entiéndase, si yo hablo de Lord Volterra, yo puedo decir predador presa, general, pero alguien me podría decir, ya, pero ¿qué predador y qué presa? Esa es la discusión final. Ah, ya, ok. Sí, y ahí tú decís, no, pero el Lord Volterra no aplica para ningún predador, ya, entonces es un modelo matemático que está inspirado en la biología y química. Esa es la discusión final en la cual, y lo cual al final te centra. Claro, o sea, aquí encontrar datos que colapsen con esto Bueno, ¿y tú qué es respondes? muy difícil. ¿Y tú qué respondes? Tú dices, aquí está mi cocodrilo y este es mi... Yo les respondo, esta vaca, y asumamos que la vaca es redonda, entonces puedo demostrar que efectivamente el patrón de manchas de la vaca se debe a una inestabilidad de tu. No, pues básicamente cuando uno trabaja en modeling, hay que entender que hay diferentes grados de modeling y hay tres variables fundamentales: la precisión, la generalidad y la tercera. Pero que si uno quiere hacer full generalidad, una teoría Claro, muy general que claro. implique principios muy generales como este, que es un principio de por qué la vida evoluciona de la forma en la que evoluciona, no puede ser preciso. Que tienes que simplificar algo, tienes que pagar algún costo. Entonces, vivir en ese triángulo es complejo. No, pero a veces pasa esta ingeniería que uno se metió en las matemáticas de algo y ingeniero mecánico, pero ¿por cuál elasticidad o qué problema? Pero uno igual uno hace un comentario, ¿no? Esto modela la elasticidad tal, específica y ya la gente queda contenta. Sí, no, pero hay, Eso. no siempre. Ya. No siempre qué pasa. Sí. Más preguntas, perdón. No, pero es sobre la filosofía del modeling. Si yo ahí estoy súper de acuerdo contigo. Sí, Entonces, sí, sí. modelo es lo primero que uno dice en el curso de ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales porque modelan sistemas físicos. Pero ¿qué es un modelo? Un modelo es una simplificación de la realidad a un grado en el cual uno compromete la realidad versus cosas que puede analizar. Efectivamente, la ecuación x dos puntos igual x dos puntos más kx más k de formación igual fuerzas, igual es una simplificación del sistema. Claro. El tema es que es más clásico hablar en física de una simplificación que en otras áreas en las cuales no tienen una historia conjunta tan profunda. Ahí es donde se genera esta idea. Luis. So when you added a little bit of some kind of epsilon level of interactions, you prove the convergence in the stationary to the stationary catcher. The total variation of this. So this is usually done in one of two ways. Either you do some sort of a coupling, or you apply that how is it called? Minor condition. Where you find an area of the space with constant measure with constant probability of the trajectory is coming end up there. Say it again? Yeah, I know the coupling method is one. Actually, there are three methods, but I don't know which one are you referring to. So let me rephrase that. How did you prove the convergence in the total variation distance level? What kind of technique did you use? So you know that at points, if you don't have any interactions, then you add a little bit of some interactions up to some. This one? Yeah, that's one. I have to check that. I don't remember exactly the proof, but I can send it to you because. No, actually, because that exponential over there tells me that that's probably not coupling. That's probably this. The idea is that you look at the trajectories and you look at part of the space Yeah. and you can find some part of the space where basically the stochastic process at Yeah. every point can return there with constant probability, Yeah, and yeah. that will give you That's- exponentially fast convergence. That's why you have this. Right. Yeah, absolutely. That's Yeah, you know, everything that I want to ask you put some time, just stop the process until it touches the moment And of the then, yeah. inside, and then you see how fast it's going to happen. Right. Because otherwise, that's the other thing that I want to ask. No, the coupling for the other question for this propagation period, use coupling. Right. This one they use the other technique. Absolutely. The micro relation. Yeah. Because the coupling, then you could use the
So the coupling for relating the two systems, you use basically to bound the Wasserstein distance, then you use the ellipses. Yeah, but the same could be done here, but it wouldn't give you exponential rate of Exponential, you have exponential in the top and the distance bottom. Right. And actually, yeah, that's because you need to control how fast you're going to some boundary, so bound on like a boundary. As you can see, yeah, there's a lot of different. So that's, some people call this. But at the end, pretty much everything that we have done here, it's somehow classical. But the way that you're using all the theorems is not classical. So you're taking different tools from different perspectives in order to do it. I wouldn't know how to do it with the economics. I mean, Yeah, no, at the end you use just an argument of expression. It's pretty much, that's why you have some sort of small, yeah, that's why you have some small epsilon, and that's why you have this condition. Basically, this is a very sharp condition. You only work with the same sigma of this size. You have something different, it's not going to happen. It's very restrictive. This approach is restrictive, but it works in order to prove that actually there's some neutrality they are going. Un aplauso final, por favor, pero si tienen preguntas pueden seguir hablando.